Hola, estamos en casa. El día de hoy me da mucho gusto recibir a una amiga que conozco de hace muchísimos años. Hoy viene Joanny Rodríguez, quien es mi amiga, rectora de la Universidad de Anáhuac, Oaxaca. Vamos a recibirla. Joanny. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Tantas veces que vienes, pero ahora te voy a grabar. Ahora te voy a grabar, ¿va? Parece De eso se excelente. trata esto. Si te parece, lo primero que hacemos es pasar a la cocina. Siempre vamos a preparar algo. Yo dije, viene Joanny, tendríamos que hacer chapulines, algo así. Pero la verdad, dije, vamos a explorar algo distinto. Órale, me sé que parece te va a mejor. gustar, ¿va? Me encanta la idea, vamos, Pásale, vamos, estás en tu vamos. casa. Me da mucho gusto, Joanny, que estés. Como siempre le hacemos, primero en la cocina empieza. Siempre digo que este espacio, desde que se diseñó la casa, era para eso, para convivir y Claro, compartir. claro. Amigos como tú, es un gusto recibirlos acá y Gracias. cocinarles algo. Te digo Qué que rico. vamos a hacer unos pimientos del Padrón. Es algo muy español. Ok. Y ¿sabes qué? Sobre todo es algo muy fácil de hacer, que no requiere. Te va a impresionar lo rápido que se pueden hacer. Todo el chiste es conseguir los pimientos. Acá, hay algunos lugares donde se encuentran. Y parece chiles. Ajá, Ahorita de que los hecho, veíamos eso pensé. comentábamos, ¿no? Yo Decíamos dije, jalapeños a esta hora, no, por favor, no. Son pimientos, no pican nada. Y el chiste de este platillo español es que van, pues, literalmente salteados en un wok. Y lo vamos a hacer. ¿sabes? Literal, es todo muy fácil, tú. Oye, Fíjate oye, que pero me da dime una risa, cosa. me da risa porque siempre dicen, no, cocina. Pues no es cocina, realmente es hacer una botanita para poder cocinar. De hecho, se te iba a preguntar que desde cuándo te gustan o cuándo fue la primera vez que los Fíjate hiciste. que los conocí como Muñe en Madrid, Ok. en el metro Lavapiés en Madrid. Nos bajábamos a comer los pimientos del Padrón en un lugarcito que ni me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Y me fascinaron. Y después, pues en ese entonces, tú veías una receta y la neta, pues ya pensabas que era dificilísima. Hoy lo puedes googlear, ves y dices, está fácil, y lo aprendes a hacer, y hay Claro, tutoriales ya, y todo. eso te iba a decir, hay Esto no tiene tutoriales. ninguna ciencia, ya puse a calentar, se tiene que hacer en un wok para Ver. poderlo saltear. Lo que hacemos literal es poner aceite. Fíjate, este aceite, ¿qué crees? No es de oliva, es de uva. ¿De uva? De uva. Y la verdad, mira, se hace con aceite de oliva. Tú sabes que en toda España, pues lo que usan es el aceite de oliva. Pero la verdad, el aceite de uva, pues tiene un saborcito como Más mejor. rico. Oye, y se ve un poquito como más líquido, ¿eh? Sí, Como menos exacto, espeso. exacto, es menos aceitoso, sí, es menos Ajá. aceitoso. Ok. Pero bueno, ahí lo vamos a poner a calentar. Y literal, ¿qué crees que hay que hacer? Echarlos y le vamos a poner sal. Lo único que llevan es la sal. Esta sal que nosotros, bueno, pues seguramente todos conocen, es el del Himalaya, ¿sabes? Que Ajá. son como cristalitos. Que es una sal que pues es un poquito más gourmet. La verdad es que es un poco más disfrutable. Ujú. Y por eso siempre la usamos así. Entonces, literalmente, vamos a tirar los pimientos acá. Le vamos a poner, a dejar que se... Y literal, nada más es cuestión de andarlos cuidando. Yo le voy a dar una movidita así como si lo salteara. Órale, guau. Nada más es para que ahora sí que naden totalmente o queden En el totalmente aceitito. mojados antes de que se caliente, ¿va? Y ya lo pongo allá que se caliente, lo dejamos un poquito, vamos a empezar a oír un poquito del tronido y le empiezo a echar sal, ¿eh? La cosa nada más es ir regulando la sal, se la vamos tirando así, Ya te la experiencia, ¿eh? A mí no No, me ya. sale ese movimiento. el salteadito. No, fíjate que yo este wok justamente lo tenemos para eso. Como tiene la forma, pues te da todo el... No, aquí me para la pondría habilidad, nerviosita que saliera uno volando. Y así los vamos a tener. Ok. Ahorita conforme se calienta, ya después ya no lo puedo brincar, porque si me brinca un poquito de aceite me quemo. Mira, ya está empezando a tronar. Y literal, nada más le vamos a ir regulando con la sal, ¿eh? Es un platillo que es un poco saladín. Nada más cuidamos que no. El sabor, la verdad, de los pimientos, estos vas a ver, es característico de muy español. Y lo vamos a degustar con un vino. ¿Te gusta el vino? Perfecto, me encanta. Me Vamos a poner un fascina el vinito. vino. Aquí están los pimientos al padrón. Mira, ahorita ya empieza a tronar un poquito más. Y la cosa es que se vayan literalmente tatemando. Ahí los vamos a ir viendo. Ahorita le vamos a pedir a Foco que medio se acerque. Se empiezan a tatemar estos lados así. Y así nos tiene que ir quedando todo. Como que el periquito como que se le levanta. Pero aquí todo el chiste es irle cuidando. Irle cuidando para que... Y le vamos regulando la sal. Oye, ¿se va diluyendo la sal? La sal se le va pegando y se va asentando hacia abajo. Ahorita vas a ver que nos va a quedar una basecita saladita de aceite. Todo se va asentando y ahí se va a quedar. Pero como le estoy volteando, ¿sabes? Se le resbala. Y la cosa es que se le quede un poquito pegado y la sal que un poquillo con el aceite se le vaya quedando. Entonces lo único que voy a hacer aquí es cuidar que no se me tatemen demasiado de un lado, digamos, para que vayan quedando todos ahí uniformemente. Oye, ¿cuál es tu platillo estrella?
Pues fíjate que te voy a decir una cosa. Cada año ya he hecho los chiles en nogada. Es el platillo estrella por complejidad y todo, ¿sabes? Pero me gusta hacer pizza, por ejemplo, ¿no? Me gusta hacer pizza de las que son un poquito más. Hemos hecho pizza experimentando la masa que sea integral. No nos gustó. La pizza normal, pero, ya sabes, delgadita. Es una lata estar trabajando la masa mucho, mucho, mucho. Aquí, esta piedra es para eso, estamos aquí. Y ya le he enseñado a mis hijos y hacemos ahí la así. ¿Cuánto tiempo tiene que nos conocemos, Joan? Uf. Yo creo que como unos 20 años, un poquito más tal vez. ¿Sabes cuándo me acuerdo? O sea, la primera vez que ubico haber platicado, pues en Oaxaca, cuando fuiste como a dar un concierto al Cumbres. Sí. Y de ahí me acuerdo que te invitamos a dar algunas clases. Y dijiste, órale, vaya, estuviste un rato ahí dando clases. Es que yo venía del Hace Andes. 20. Para mí la experiencia de haber dado en el Andes Venías del música Andes. fue, la verdad, ahí nació la canción del abuelo. Y entonces yo venía como muy fresco de esa experiencia de sentir a los niños. Todo mi asunto de hacer giras para niños empezó en los colegios por esa experiencia. Porque yo lo que encontré fue una manera de comunicarme con ellos para que se aprendieran la canción rápido. Ese es el secreto. Porque el chiste de las canciones desconocidas es que en un instante les fueran conocidos. Cuando yo llegaba a las escuelas no conocían de las canciones, cuando yo me iba ya eran famosas las canciones. Y fue muy entrañable todo el recorrido que hicimos por años, pero todo empezó ahí. Entonces cuando yo llegué a Oaxaca y tú me dijiste justamente de las clases con mi Silvia, me acuerdo, Sí. porque era para secundaria. Era para secundaria, pero algo había pasado que ya muchos niños de primaria se sabían la del abuelo. Porque me acuerdo que empezaste a hacer como pues, unos festivales internos, porque todos iban a cantar. Y entonces, pues ahí la coreaban contigo. Sí, sí, sí. ¿No? Y tenías a tu club de fans de mamás, me acuerdo perfecto, ¿eh? Entonces ya cuando sacaste el disco, ¿te acuerdas que un día llegaste con una caja que tenía un montón de CDs? Ajá, sí, todavía sí. Todavía había CDs y entonces, pues bueno, todo el mundo traía su CD en la camioneta escuchando las canciones. Entonces cuando llegó el Festival del Abuelo, efectivamente fue una locura porque ya todo el mundo la coreaba a todo lo que era. Pero eso fue hace... Tú eras ahí directora general. Era la directora general académica en ese momento de la primaria, porque todavía no crecía más el colegio. Conforme fue creciendo, me fui haciendo cargo de otras No, secciones. espérate, luego me tocó el 2006 cuando nos fuimos a una calle, o sea, cuando se cambió la sede. Qué difícil el 2006 que nos tocó vivir. A mí me tocó con mis hijos. Recuerdo ver una foto que tenemos ahí en un coche, en el Zócalo, un coche quemado. Yo con Carriola, con José Emilio, con tal. Y tomaron la foto así como si estuviéramos en turismo, ¿sabes? Pero atrás un coche quemado. O sea, hoy se platica y a lo mejor no se divierte, pero en ese momento fue una cosa tremenda. Pues mira, ya están acá. Mira, este es el arrugadito que tiene B. ¡Ah, qué rico! Este es el arrugadín y así lo vamos a dejar. Oye, ya nomás. y la sal a ojo de buen cubero, ¿te la aventaste? La sal a ojo de buen cubero, sí. Fíjate que ahorita al final todavía le voy a poner una porque toda ya se me fue para abajo. Ok. Y sí le voy a poner una que nos vamos a quedar. Así, mira, poquita, pero ya nada más esta es la que se queda pegada. Antes de apagarle, ya le voy a apagar aquí y ya nos vamos a quedar con esto. Okay. Lo voy a emplatar en este. Ahí está, mira, ve, esto es lo que te digo. Esto está buenísimo porque esa salecita que se le queda, ¿ya viste? Esa salecita esa salecita se la voy a tirar con la palita para que no se desperdicie nada. Y eso Oye. se nos va a quedar al final, ¿eh? Ya me iba a salir lo mexicano. Échale limón, Tibayo. Nos matan los españoles. Sí, claro, ¿no? Nos matan los españoles. Con estos pimientos del padrón y con este vinito que nos vamos a degustar, Buenísimo. vamos a ir a platicar. Vamos a hablar temas de liderazgo, de educación, con una experta, mi amiga Joanny Rodríguez. Vamos para Buenísimo. allá. Vamos para allá. Aquí están ya los pimientos, ya está el vino. Están listos. Te decía que es agarrarlos tal cual del cabito este. Mira, los vamos a dar tal cual una mordida. Como te la comes como de 3 mordiditas. Y si te fijas, se concentra su propio sabor. La sal nada más te ayuda ahí a darle, pues es un pimiento, pero ya ahí vamos dejando los cabitos. Ahí lo vamos teniendo. Me da mucho gusto, Joanny, poder capturar con cámaras nuestras pláticas. Yo creo que son épicas nuestras pláticas. Recuerdo una plática en Oaxaca en el Italian porque a veces íbamos a fiestas, se nos tocó compartir fiestas de los hijos, con Muñe, íbamos y luego nos íbamos a hacer sobremesa a algún café y ahí platicar. El reto que hemos compartido
porque cuando yo empiezo a hacer música, de lo que se trataba era de hablar de educación o de ir en el ambiente escolar. Fíjate, yo lo que hice en aquellos tiempos, que eran los años en los que no había redes sociales como ahora, no había influencers, eso no existía, de tal manera que todavía para hacer música la idea era pues tener una compañía que te difundiera y pues un medio donde fueras difundiendo. Yo venía un poco de la trova, que la trova es un movimiento pues de música que pretendía hacer, decir algo, proponer algo, levantar la mano, señalar, ¿no? Y que De hecho, hasta una protesta. Hasta una protesta, justamente. Pues viene del canto de protesta cubano, la nueva trova cubana, llega a México. En México, tiempos de los 70s, pues esa música pegó muy fuerte. El 68 venía toda esa onda de los jóvenes con una guitarra, y la guitarra como un arma, la palabra como un recurso, y para construir, ¿no? Y entonces nos toca toda esa época, y a mí me toca hacer, después de esa etapa trovera muy intensa, cuando llego al colegio, pues hacer para niños, ¿no? Pero mi inquietud era decir, ¿cómo podemos hacer todo lo que es debilidad para un artista? No soy famoso. Las mis canciones nadie las conoce. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo fortaleza? Yendo a donde están los niños y cantando temas para colaborar de alguna manera en estas opciones lúdicas para pues contribuir a esa educación. O sea, siempre como diciendo, la educación es, yo creo, pues la luz finalmente de donde como ser humano puedes hacer algo, ¿no? Y entonces, así fue como nace las giras, esto y todo esto, ¿no? Esa era la idea, esa era la intención. Pero haces algo muy interesante que yo no quiero dejar de mencionar, y es que te acercas efectivamente a las escuelas, pero empiezas a hablar de la familia. Porque ese disco del abuelo hablaba de la hermana, ¿no? Que además yo estudié con tu hermana. Entonces yo me podía imaginar perfecto cuando escuchaba la canción, ¿no? A Judith, ¿no? A ti, a Víctor. Y decía, no, pues sí, ¿no? Entonces, no era nada más llevarle a las escuelas a los niños que cantaran una canción. Creo que les llevabas también algo que les hacía mucha sintonía en lo más cercano que tienen, que es la familia. Y por eso hablabas del abuelo, de los hermanos, de la mascota, de tantas cosas. Y es que fíjate que ayer había una proporción de decir, a ver, la trova hablaba de cosas existenciales, así, ¿no? En los límites de donde tu mirada, o tu horizonte existencial, digamos, está, ¿no? Tus creencias. Para un niño, pues su familia viene siendo ese horizonte afectivo, ¿sabes? Entonces, por eso fue que empezamos a hacer, tenía la canción de la Buenísimos, el disco, ¿no? Pero lo que te quiero decir con todo esto es que, pues encontramos una manera de ir a las escuelas y de sacar a los niños y ofrecerles, darles una opción distinta de conferencia, porque empezó como conferencia, concierto, y los chavitos te compraban el boleto diciendo, pues de quedarme a clase, a ver quién sabe, que nadie lo conoce ese cuate, pero salía al patio a cantar con él, pues mejor. Y entonces ahí los enganchaban, ¿no? Ese eterno recurso del profesor, del docente, de todo el esfuerzo educativo, de innovar la manera en comunicar y conectar con corazones más allá de con mentes, sigue siendo un reto hoy. Yo te quiero preguntar, hoy después de tantos años, hoy después de tanta experiencia que tú tienes, hoy después de 2006 en Oaxaca, de tantos conflictos, de pandemias y de cosas digitales y de una generación que de repente pues cambió. Yo digo, ya cuando los cambios, decía don Manuel Díaz Ide en la UPAEP, desde que yo estudiaba, no vivimos una época de cambios, vivimos un cambio de época. Y nos tocó, y hoy que nos encontramos, sigue siendo el reto eso, ¿cómo innovar? Yo traigo muy clavado eso y dije, eso lo tengo que preguntar a Joanny. Tú desde tu experiencia, ¿qué piensas? Porque pues tenemos esa misma intención que yo tenía de innovar, y era con canciones. Hoy, te lo digo, ya ellos están expuestos a muchas canciones de mucho tipo, y con un dedo te fusilan, o sea, dicen, pum, ya no. Y de información, y de cosas. En este mundo donde hay tanta información, donde ellos están tan comunicados, ¿cómo le llamas la atención hoy a los estudiantes? Te voy a decir algo. Efectivamente están expuestos a muchas cosas, ¿no? Y a la inteligencia artificial, a las redes sociales, y a cosas que estimulan, ¿no? Muchísimo la atención. Pero sigue siendo lo más importante para conectar con cualquier persona, el encuentro. Hoy sigue siendo lo que más innova. Platicando con alumnos, ¿no? Después de una pandemia en donde se observaron completamente desconectados del encuentro personal porque nada más se encontraban virtualmente,
regresan ávidos de volver a sentir la parte humana. Entonces, la mayor de las innovaciones, y lo que hoy en día incluso le cuesta mucho a los maestros, es cómo vuelvo a conectar humanamente con los alumnos, con estos alumnos que están tan dispersos. Ahí está el gran reto de la innovación, decirle hoy a los maestros, ¿no?, que en algún momento temían cuando llegó ChatGPT. No, es que ChatGPT nos va a desplazar, ¿no? Ya no van a querer aprender con nosotros porque ya está una inteligencia artificial. Y platicábamos con ellos y les decíamos, el maestro que crea que la inteligencia lo va a desplazar, merece ser desplazado. Porque somos insustituibles como seres humanos. Pero tienes que estar dispuesto a conectar en humanidad. Y la disposición para conectar con el otro es mostrarte humano y eso es mostrarte vulnerable. Y hoy nadie se quiere mostrar vulnerable. Todos se quieren mostrar perfectos, todos quieren ese like. Entonces, darle ese revés hoy en día en el mundo educativo es uno de los grandes retos, pero sabemos que es el cambio, ¿no? Está cañón, fíjate. Por ejemplo, ahí decían, pues la inteligencia artificial es una gran ayuda para muchas cosas. Hay muchas cosas que, pues francamente creo que sí, a lo mejor tú como estudiante hoy dices, ¿cuánto tiempo tú invertiste en aprenderte las tablas y tal? Pues a lo mejor hoy no, comprendiendo cómo es ese asunto, comprendiéndolo cómo es, pues eso a lo mejor una calculadora, y si una calculadora lo hace tal, está muy bien. Pero efectivamente tiene que haber, yo decía, no es que vaya a desplazar a nadie, porque también en este medio donde hay cámaras, donde hay publicidad, ¿sabes? También dicen, ¿sabes qué? Se va a desplazar a los diseñadores, se va a desplazar a los creadores. No, lo que se va a necesitar es gente que sepa usar y que aprovechando las herramientas innovadoras, y ojalá haya más avances y todo, el que teje con todo eso es un humano. Y el tema a tejer y a unir es un tema humano. Y mientras la inteligencia artificial sea una herramienta para que un papá esté más cerca de sus hijos en lugar de estar haciendo cálculos, no sé, ¿sí me explico? Y nos una, pero ahí está el reto también, porque también, pues no sé ahora, y traigo esa, lo voy a hacer, yo te lo suelto así como pregunta, aunque lo estamos platicando, pero se habla mucho, sé que en toda la red en donde tú estás, se habla mucho de liderazgo. Yo veo una cosa de crisis hoy en el liderazgo, te voy a decir por qué. Porque si tú hoy le preguntas, hoy se ha resignificado para mal, para muchos, lo que significa el líder. Y pues hay que hacer una resignificación humana en todo el sentido profundo que tiene el liderazgo. Porque si tú le preguntas hoy a un niño, ¿tú qué quieres ser? ¿Líder o influencer? Te va a decir influencer. Te va a decir influencer, ¿no? Y el influencer, vamos a decir, a mí se me hace que es como el líder fácil. O el líder de lo superfluo, o líder, ¿sabes? O sea, a ver, no quiero entrar en un debate interminable en donde creo que mucha gente con su influencia han hecho grandes cosas, creo que es otra manera. Pero comparar eso con el liderazgo que se tenía, que es mejor o que lo sustituye, ese es mi tema, ¿sabes? O sea, el influencer como sustituir la idea de liderazgo en la que una universidad con la que tú estás pretende pues educar, ¿no? Y encontrar. Entonces dime, ¿cómo educar hoy a estos chavos en el líder para que quieran ser líderes simple y sencillamente? Es bien interesante la pregunta que me haces porque les hicieron una encuesta hace no mucho, tiene como 1 año y medio, a muchísimos jóvenes de universidades en diferentes países, preguntándoles qué era lo que querían ser, ¿no? Cuál era su sueño. Y el 81% contestó que quería ser o influencer, ¿no? O millonario. Entonces, lo que quieren es dinero, fama, riqueza, o justamente esta influencia, ¿no? Y eso se contrastó con un estudio que hizo Harvard. Es el estudio más largo en la historia, porque es un estudio que ha durado más de 75 años y es el estudio sobre la felicidad, que hace felices a las personas, ¿no? Te digo que es muy interesante porque lo que hicieron en los 70s fue elegir a los alumnos con mejores condiciones de privilegio, estudiantes de Harvard, egresados. Y les dieron un seguimiento desde ese momento hasta que se murieran. Y también escogieron de Boston a los jóvenes de esa edad con lo más desfavorecido que pudieran tener, ¿no? Hijos de padres alcohólicos, donde había drogadicción, etcétera.
Y entonces se pusieron a estudiar. Cada año les hacían las mismas preguntas, a ver cómo estaban, etcétera. Al día de hoy tienen más de 2,000 hijos a los que les están haciendo el seguimiento también. Llevan como 5 directores de la investigación. Bueno, ¿sabes qué descubrieron? Que generaba éxito, realización, etcétera. Porque la hipótesis detrás era, pues, estas condiciones, cuando ya naces con la oportunidad, cuando puedes tener estudios, etcétera. Pues el factor determinante eran las relaciones humanas de calidad. Las personas que mejor se relacionan y que tienen relaciones de calidad, resulta que son personas más saludables, personas más exitosas, personas efectivamente con mayor influencia. Y es que el punto de partida del liderazgo tiene que ver con que te puedas relacionar con las personas, con el otro. Y eso requiere empatía. Y tú no puedes desarrollar empatía si primero no te conoces. Porque ¿cómo vas a conocer a otro si ni siquiera te conoces tú? Entonces, para poder desarrollar liderazgo, hoy en día es un reto bien complejo porque los jóvenes de hoy les cuesta mucho conocerse a sí mismos. No conocen ni sus fortalezas, ni sus debilidades, tienen confusión hasta de su género, de todo. O sea, viven en un mundo en donde todo es posible, nada está definido, entonces están en un limbo. Entonces, ese tiempo que están tardando en autoconocerse, pues prolonga mucho más que se vuelvan empáticos. Y ese es el gran reto. O sea, el gran reto y lo que hoy queremos para formar a esos líderes que puedan generar influencia real, positiva, transformar la sociedad, volverse mejores personas, tiene como punto de partida el autoconocimiento para después desarrollar empatía, y con la empatía llegas al servicio, que es el punto final del líder, ¿no? El líder es el que sirve. Fíjate que ahí está un reto muy difícil también, porque pues cómo hacer, yo siempre he tenido siempre se ha tenido esa duda, ¿no? El líder nace, se hace. Y si se hace, ¿dónde se hace? Se hace en la escuela, se hace en la casa, se hace en la combinación, se hace en la comunidad. Para eso, si es líder, finalmente, es alguien que sirve, o sea, entonces es alguien que está volcado a ayudar, en fin, ¿no? Entonces el líder, hay líder con conciencia social, hay líderes que se justifica un líder que no tenga conciencia social. Entonces, ¿qué caramba hace? O sea, ¿sabes? Como que creo que hoy, desde la educación, es replantear todo lo que significa liderazgo. Y ahí yo te diría, bueno, primero que me trates de contestar esa parte, ¿no? El líder se hace, nace, se hace, pero ¿qué ofrece una universidad hoy para esto? Okay. 2 cosas que te voy a decir y que lo he ido descubriendo con el tiempo, ¿eh? Esto no lo he leído en ningún lado. No existe una persona que no pueda convertirse en líder. ¿Por qué? Porque todos tenemos adentro la potencia de ese liderazgo. Cuando de repente pensamos que hay gente que nace, no, lo que pasa es que trae un mejor desarrollo de esa potencialidad de volverse líder. Yo le digo a los jóvenes cuando entran en la primera plática que les doy, cuando entran a la universidad, incomoda al líder que traes dentro para que ya salga. Hazlo sentir que ya no puede estar en esa zona de confort. Entonces, empiézalo a incomodar, ¿no? Haciendo eso que le choca, eso que implica disciplina, eso que dices, ¿y por qué donar sangre? ¿No? ¿Y cómo que vamos a ir a construir casas? ¿Y cómo que voy a ir a misionar? Incomódalo. Entonces, mientras más incomodas, el líder va saliendo. Lo vas orillando y sale. Es que en absolutamente todo, donde tú ya el encontraste tu zona de confort, ahí termina todo. O sea, si tú no quieres salir de tu zona de confort, no creces. Definitivamente, yo lo que te diría es, el líder está adentro de ti, no es que nazca o se haga, es que depende de ti que quieras sacarlo. Y va a haber gente que prontamente saque a ese líder y lo va a crecer mucho, y gente que morirá sin nunca haberlo sacado de la zona de confort. Y finalmente llegamos al significado de la educación, el educhere, que es sacar lo que tú eres. Conócete, y fíjate, lo dijiste ahorita, conócete a ti mismo. Pues la educación es un proceso de conoce lo que tú eres para que lo saques. Porque lo peor de tener algo y no sacarlo, pues es el drama más pues absolutamente triste, yo creo, del ser, ¿no? Entonces, cuando tú descubres... Ahora, en este mundo de tanta información y de tanta soledad, como decías, de tantas soledades y de tantos dolores, de tantos jóvenes, muy jóvenes, que encuentran desesperanza
su misma vida, en fin, cómo poderlos animar a esta aventura, porque es difícil conocer. Y hay gente que no quiere enfrentar esa realidad, ¿sabes? O sea, de ponerse a conocer. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y ahí voy a una parte que el gran descubrimiento para mí de la pandemia, todo eso es toda la parte afectivo-emocional, esa dimensión, en donde los jóvenes hoy, yo digo que hoy están buscando ellos un abrazo. Y en donde se les abraza, ellos se les da oportunidad de crecer. Vienen muchos de ellos de familias disfuncionales, de muchos dramas, hay muchas cosas que antes no había y tal, ¿no? Vivimos hoy una resaca como humanidad de muchas cosas que descuidamos y que hoy nos están escupiendo en la cara literal, ¿no? Y entonces ahí entra un reto más canijo, porque entonces ya tú tienes que tener como universidad no solamente una oferta académica en lo estrictamente académico, sino que pues tienes que dar ese abrazo. Justamente para ayudar a que ellos se conozcan y entonces quieran sacar ese líder que son. Pero ahí tú dime cómo has vivido esta parte, porque ya me imagino todos los dramas y todas las cosas que has vivido en tantos años como docente, pues directiva, no sé, ¿no? O sea, en la parte educativa. Pero, ¿qué ves ahí como reto de esta parte afectivo-emocional? ¿Te hace sentido esto que estoy diciendo? Totalmente. Fíjate que cada vez las últimas generaciones que empiezan a llegar a nuestras universidades, y no nada más a la red en la que trabajo, sino lo hemos platicado, ¿no? Realmente con muchos otros líderes educativos, llegan con más dolencias emocionales, con muchas más dolencias emocionales, ¿no? Y de repente lo primero que pensamos es, pues hay que contratar más psicólogos, ¿no? Que les den seguimiento, que los acompañen, etcétera. Y conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que lo que necesitan es una mirada amorosa, porque no la están encontrando de manera inmediata. Nadie los ha visto con ese amor, ¿no? Y entonces es muy difícil que algo que yo no he sentido ni he vivido se lo dé a otros. Algo que nos ayuda de manera importantísima sí es buscar espacios en donde ellos despierten ese amor hacia otros. Y sucede cuando los llevas a lugares en donde hay personas más desfavorecidas o más vulnerables. Porque entonces este mundo de conflictos que ellos traen, de problemas, etcétera, se voltean a ver al más desfavorecido y dicen, a ver, no estoy tan mal, ¿eh? Entonces me voy a acercar. Y eso despierta sensibilidad. Y esa sensibilidad va despertando amor. Entonces empiezan a dar. Y cuando empiezan a dar, también en ellos se desdoblan muchas cosas, ¿eh? Y empiezan a construir. O sea, al final del día creo que cada uno de nosotros, o sea, que cada persona acaba siendo absolutamente responsable de la construcción afectiva que tiene. Entonces, aunque yo te ponga un psicólogo, si tú no estás dispuesto a construirte, no va a pasar absolutamente nada. Pero esa es una invitación, cuando ya te acerco a un espacio de solidaridad. Creo que nada se puede comparar con la satisfacción y el sabor que da cuando haces el bien a otro. Cuando nuestros alumnos construyen con sus manos una casa, después de que se junta un grupo grande de 20 y pico de jóvenes, y en 3 días a una familia que vive en una casa, ¿no?, de lámina, etcétera, le construyen ya una casa prefabricada con sus manos, que eso es bien importante. O sea, el mérito, el esfuerzo personal que hoy nuestra sociedad lo quiere tumbar es importantísimo, ¿no? Las cosas que puedo hacer con mi inteligencia, con mi corazón y con las manos. Entonces construyo y de repente le entrego las llaves a esta familia, ¿no? Se las doy y percibo, ¿no?, ese bien que hice y ese bien que he recibido por el de enfrente. Y es una dopamina fuertísima, ¿eh? Y entonces me doy cuenta que quiero más y quiero seguir haciendo el bien. Y eso es lo que normalmente los enruta y les permite autoconstruirse, porque se trata de resiliencia. O sea, no les podemos poner una curita a lo que vivieron detrás. Pero no hay sí nada pueden ser más educativo resilientes. que una buena experiencia, una buena prueba, que una buena sumergida en la experiencia de la vida, o de lo que quieras, ¿no? Ahora, aquí hay un punto. Tú los llevas con un cierto grado de motivación que necesitas llevarlos esa primera vez. Y entramos a otro terreno también cuando siempre se habla de liderazgo positivo, de esto, en jóvenes,
la motivación. O sea, ¿qué mueve hoy a los jóvenes? Porque, y bueno, es todo un reto la motivación también, ¿sabes? Porque pues, la motivación es como la chispa, ¿no? Dura poco, pero si tú los enganchas a que los lleves a que viva la experiencia sin manipulación, que es el reto. O sea, el gran reto es una motivación sin manipulación, respetando su libertad. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace si es otro joven el que lo invita. Es bien complejo porque como adulto, que lo convenzas, no se puede, ¿eh? Tiene que ser otro joven que lo vivió, el que le diga a mismo nivel de lenguaje, tienes que vivirlo conmigo, y lo jale y lo invite. Y se da de manera espontánea, ¿eh? Se da de manera espontánea. Entonces, eso es lo que más Y te eso es lo suele padre, motivar. la comunidad que educa. Que Hacer no solamente, comunidad. fíjate, es que en realidad lo padre de una universidad. Oye, no he dicho, ahorita decías, ahorita que platicábamos en la cocina, decíamos, ¿qué vamos a decir la Universidad de Anáhuac? Lo voy a decir porque cuando te presenté, lo decía, es mi amiga la rectora de la Universidad de Anáhuac, Oaxaca. Fíjate, ahí en la universidad, lo que se vive es la experiencia de la universitas, no educa solamente el profesor, educa, es una educación que se da de profesor a profesor, de profesor a alumno, de alumno a profesor, porque el profesor que está en contacto con los universitarios no envejece. Bueno, envejece, ¿sabes? Intelectualmente siempre estás mirando en donde está la vida, porque están los jóvenes, ¿no? Bueno, y de joven a joven, que yo creo que esa es la educación más valiosa en la que puedes poner a los jóvenes a vivir experiencias donde los jóvenes educan a los jóvenes. Y lo que tú das son las condiciones, ¿no? Para que haya una vida universitaria en donde se encuentren todos y donde se haga un ambiente que educa. Ese es un gran reto, ¿no? Que me imagino también que es un poco como un ecosistema que te toca cuidar y proteger, ¿cierto? Totalmente. ¿Sabes qué? Que las comunidades universitarias sí tienen un tejido, ¿no? Simple y sencillamente por el hecho de que cada año llega una nueva generación y se va la otra. Todo lo que tú ya habías hecho, hay que volver a empezarlo. Y eso te obliga a replantearte, a ser creativo, a entender que viene un reto diferente. Entonces, mantiene muy viva la comunidad y por eso hay esa lucidez también en maestros, porque el maestro tampoco vuelve a ser el mismo. Es decir, aunque esté ahí, simple y sencillamente, por el tiempo, va cambiando, ¿no? Por las experiencias, por los alumnos. Yo sí pienso que estas generaciones tienen como más confianza hacia el maestro. O sea, no son estas generaciones que lo veían distante, que le hablaban de usted. Que era un respeto que más bien alejamiento, ¿no? Exacto, un respeto que alejaba. Oye, te empiezan a tutear y hasta te sientes raro al inicio, ¿no? Oye. Pero es su manera de decir, estemos más cerca. Y justo de lo que hablamos de la tecnología, tienen a su alcance tantos medios que tampoco el maestro es el gurú. O sea, lo que nos vino a enseñar la pandemia es, hay muchas personas que te pueden enseñar aunque no tengan título universitario. Tú puedes aprender en muchos lugares aunque no sean escuelas. Hay muchos medios por los cuales puedes aprender y no necesariamente va a ser un maestro. Y la más importante es, sin importar la edad ni la generación, tú puedes ser maestro de otros. Y entonces tenemos estudiantes que les toca enseñar al maestro. Y el maestro tiene que tener mucha humildad y alma de aprendiz para dejarse también formar por un estudiante. Pero fíjate, si tú vas educando a una comunidad que haga consciente esto y que entienda ese papel que le toca también como estudiante, ¿sabes? Siempre ha habido el estudiante del cual los profes siempre se basan, hasta en la primaria, ¿no? A ver, Pedrito, tú aquí cerca porque tú eres el aplicado, como se decía, tal. Había esa onda, pero hoy creo que es una gran oportunidad, justamente esto que se han acercado, ¿no? O sea, aprovechar positivamente de eso, y creo que lo que es que haya una confianza y que haya una corresponsabilidad, y entender que toda la comunidad es corresponsable de todo, y que es normal, y que no es que un profesor sienta que está perdiendo poder si un alumno te está diciendo, ¿no? Y que el profe o el docente pues esté educado en que eso es normal, y que eso tiene que ser, y que eso no, o sea, creo que, vamos, pues yo creo que es la evolución a donde una comunidad puede crecer para hacerse más, vamos a decir, que el ecosistema sea, pues, justamente favorecedor de la educación. Bueno, te voy a decir algo que ya llevamos varios días platicando en diferentes congresos.
Y yo creo que la idea más potente que ha surgido es que las universidades son laboratorios de esperanza y de futuro. Y cuando tú te imaginas un laboratorio, te imaginas gente moviéndose en ebullición, probando, ¿no? Dejando hacer, no buscando que todo sea perfecto, comprendiendo que te puedes equivocar. Y eso cambia radicalmente la visión que antes se tenía de la cátedra, en donde las universidades parecían más bien museos. Bueno, yo todavía voy a algunas universidades que siguen pareciendo museos, ¿no? Que no los pueden ni mover ni nada. Te cuento una anécdota muy rápida. Hace unos años fui a la Universidad de Salamanca, ¿no? Hubo un encuentro de rectores muy grande y estuvimos ahí. Y pues bueno, la Universidad de Salamanca, ¿no? O sea, de las primeras que se fundaron en el mundo, y llegas y pues todos los espacios impresionantes, ¿no? Y le dije al rector, ay, a ver si va a México, a Oaxaca. Yo dije, bueno, por cortesía me dijo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Dije, nunca se viera para Oaxaca. Pues un día me habla por teléfono y me dice, oiga, voy a México. Usted me dijo que a ver si iba a Oaxaca. Y yo, sí, o sea, este es el salto, ¿no? Véngase a Oaxaca. ¿Y que va a Oaxaca? Y entonces empieza a pasear por la universidad, ¿no? Y mi universidad en ese momento tenía 22, 23 años de fundación. Versus que habíamos ido a ese encuentro porque cumplían 800 años. O sea, había como la gran tortuga viejita hasta allá, ¿no? Con todo el renacuajo, así me sentía yo. Y entonces llega el rector, se pasea, da una plática, ¿no? Comimos muy rico, imagínate, nunca había comido una tlayuda, era algo espectacular. Ya me imagino, lo a pantalla. Y me dice, lo que yo daría por ser rector de esta universidad. Yo me volteé y le digo, ¿por? Pues soy el rector de la Universidad de Salamanca. Híjole, me dice, es que en mi universidad, hasta para mover una maceta tengo que pedir permiso. Porque no vaya siendo que esa la maceta la puso quién sabe quién y no se debe de mover, ¿no? Es 15. Claro, entonces, como un museo, como un museo. Dice, y en esta universidad está padrísimo porque uno puede innovar, inventar, ¿no? Y demás. Entonces, creo que esa es la gran ventaja de permitir que se vuelva un laboratorio, que sea algo vivo, que la gente pueda ensayar, que no tienen que salir las cosas perfectas. Educar significa echar a perder. Sí. Y educarse, tienes que estar dispuesto a eso y tropezarte. Y a tropezarte. Así, el hijo se educa, ¿no? O sea, jugar fútbol cuando me da risa porque, bueno, ya ahora lo ves todo pasar, pero me acuerdo de las mamás en aquellos años cuando iban a entrenar allá en los colores de Oaxaca, imagínate. Las mamás, el fútbol con la gorra, ¿no? Con la gorra. No sé, el fútbol no se juega con gorra, no manches, fuera gorras, decía el entrenador, ¿no? Era la pelea entre el entrenador y la mamá. También que los papás participen en eso. Es un reto también involucrar a los papás. ¿Cómo involucrar a los padres? A ver, ¿es indispensable? No, en una universidad, ¿eh? Porque a ver, en la primaria, pues sí, ¿no? Pero en la universidad, ¿cómo juegan los papás? O sea, porque hoy las familias, fíjate, es una constante, yo lo veía. En preescolar todos los papás están metidos. En primaria, más o menos. En secundaria no, en prepa ya no se paran, en la universidad pues menos, ¿no? Además, bueno, ya no les toca, dijeras tú, porque ya son mayores de edad. Pero ¿qué papel juega la familia? ¿Cómo consideran hoy ese tema, la familia? Estamos retomando la atracción y el involucramiento de los papás. Tienes toda la razón, o sea, los papás no los veíamos ni los llamábamos a la universidad. Lo retomamos hace 5 años. Y la primera pregunta que le hago a los papás cuando llegan es, levanta la mano el que no entiende qué hace aquí porque su hijo ya es de universidad, entonces no tendrán por qué llamarlo a una junta de papás. Y el 90% levanta la mano, ¿no? Entonces le digo a los que no levantaron la mano, y yo sé por qué no levantó la mano, ¿por qué está acá? Y me dicen, pues porque yo veo que todavía le falta. Entonces les digo, por supuesto, porque el que estuviera en prepa hace 2 meses no significa que porque ese tiempo ya pasó, ahora ya tenemos una persona madura porque ya tiene 18 años, porque entonces ya sabe lo que quiere, mucha confusión. Entonces los empezamos a involucrar. Incluso se empezó a hacer un estudio para entender el nivel de influencia que tenían los papás y qué tanto jugaba esta influencia en el éxito universitario. Y resultó que los papás que se seguían involucrando con sus hijos, porque este se vuelve el periodo en donde toman las decisiones más importantes de su vida, y no estoy hablando, como decían los memes, y no estoy hablando de las decisiones, no estoy hablando de la carrera universitaria, sino que encuentran a la pareja, al socio de la empresa, a dónde van a trabajar, aún necesitan el acompañamiento de la familia. No es porque les vayan a decir qué hacer, pero la guía no se puede perder. Entonces, los estamos volviendo a jalar y cada vez más universidades
no constantemente, nosotros los llamamos una vez al año, nada más. O sea, van a ir 4 veces a lo largo de la carrera de sus hijos, pero sí nos mantenemos en comunicación. O sea, pensamos que no se debe de romper el engranaje, que la familia sigue siendo y seguirá siendo definitivamente el motor de formación más importante, ¿no? Ahora, retomo eso antes de que te preguntara esto. Justamente este asunto del ensayo y el error, que sea un lugar donde se permitan echar a perder, meter mano, me llamaba mucho la atención, el eslogan del Museo Papalote cuando surgió en aquellos entonces, ¿no? De Marinela, que decía, toco, juego y aprendo, ¿no? O sea, tal cual, esa es la educación, ¿no? Bueno, ahora, pues es un cambio de sistema, de paradigma, del sistema de la universidad, porque sí, las universidades tenían ese papel, ¿no? Imagínate, de los siglos que tiene la universidad, pues como institución, incluso esta onda del claustro y todo esto así, en donde todo es un poco, pues, más bien tienen esa onda porque la verdad es incólume y entonces son unos cosas, pero hoy, pues es otra onda, ¿no? O sea, el conocimiento es dinámico, el cómo te acercas al conocimiento y saber también que no solamente es el conocimiento, sino que hay que, justamente es asunto de las personas, encontrarnos, y entonces la convivencia, y entonces el aprender juntos, lo colaborativo, palabrita, suena fácil, pero es muy profunda, y hoy muchas cosas que surgen, ¿eh? Después de la pandemia, lo de distancia, lo de muchas cosas que requieren una responsabilidad distinta en mí. Pero ¿cómo el sistema, y qué me puedes decir tú de la universidad y los sistemas que tú has conocido, y hacia dónde van estos sistemas educativos que van rompiendo, ¿sabes? Que van rompiendo el molde. Está buenísimo porque fíjate que parte de la migración a la nueva tendencia es no estar construyendo salones. Porque la pandemia nos enseñó que necesitas estar sentado en un salón porque te puedes conectar. Y entonces, si vas a escuchar una cátedra, pues la puedes escuchar desde cualquier lado. Es más, ni siquiera tiene que ser en sincronía. La escuchas al rato. Para que alguien se pare a hablar, lo escucho al rato. ¿Por dónde? Por donde yo pueda, por donde yo quiera. O sea, ya no aplica una ola. Entonces, la mayoría de universidades estamos haciendo espacios que tú no podrías tener en tu casa. Y entró en juego mucho el tema de simulación. Entonces, van los médicos, los chicos que se forman para medicina, y hoy tienen hospitales simulados dentro de la universidad con un robot, ¿no? Una robot que está dando a luz, que de repente se prende, que te puede empezar a hablar en inglés, que empieza a pegar de gritos para que saquen al bebé, pero es un robot. O sea, es un tema de simulación. Una sala de juicios orales en donde están simulando efectivamente un juicio. Estamos hablando, no se diga en las ingenierías, el tema de la realidad aumentada, la realidad virtual, las fobias, ¿sabes cómo las tratan hoy? O sea, les ponen el gogle y el programa permite que veas que te están subiendo un montón de arañas, ¿no? Y eso es a lo que tú le tienes pavor, por ejemplo. Entonces, todo esto se está volviendo la tendencia más importante, o sea, espacios en donde tú puedas aprender ya haciendo las cosas. Ya no te puedo contar, fíjate que te hablo teóricamente, no, es que lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Entonces, son espacios simulados. Ese es el punto número 1. Y el otro, tocaste algo importantísimo. Yo creo que ya está a punto de cumplir 10 años, ha de andar como el año 8, en donde a nivel mundial la competencia más valorada en las empresas, porque hacen varios estudios anuales, ya no fue el liderazgo, fue la capacidad de colaborar con otros. Ese es el punto número 1. Dicen, a ver, regresamos al tema de las relaciones humanas. Si tú no tienes capacidad de colaborar con el de enfrente, si no puedes aprovechar sus talentos, unirlos a los tuyos para que multipliquen y logren algo diferente, no puede sumarse y escalar el conocimiento humano, las habilidades humanas, la inteligencia humana. Y hablando de inteligencia artificial y tecnología, también colaboramos con la tecnología y la inteligencia artificial. Hablar de un ChatGPT es que te ayude a escalar, que no te hace perder tiempo en una redacción, porque ya te da algo sobre lo cual más ágilmente tú subes. No te tienes que ir a lo básico, ¿no? Y es también un proceso de colaboración, obviamente no humano, pero sigue siendo un proceso de colaboración. Tienes que saber para qué te sirve, dónde está la fortaleza de esa herramienta, así como tienes que encontrar dónde está la fortaleza de esa persona, ¿no? Pero a pesar de ser la número 1, sigue siendo la más compleja de desarrollar. Es difícil. Somos complicados los seres humanos. Y si no nos podemos conocer, a veces estamos en una búsqueda, conocimiento para las cosas. Imagínate para las cuestiones profesionales y a ciertos niveles es un reto saber que los equipos funcionen.
Fíjate que a mí esa parte colaborativa, yo la verdad es que creo que es una requisito de la educación, ¿no? O sea, ya no se puede entender de otra manera. Y creo también que, a final de cuentas, los chavos tienen que educarse haciendo y tienen que ir haciendo su propio currículum, en donde tienen que entender que no viene incluido en la universidad que sales y que ya te vas a tener. No, no, no. O sea, tú te estás preparando para desarrollarte como parte de tu formación, para desarrollar un talento, para entender el tema realmente de lo que estás sumergiendo, para entender el lado humano de ese tema y entonces saber qué es lo que se requiere y qué inteligencia se va a y qué chamba nos viene como humanidad, ¿no? Y si a ver dónde se quedó el último más cañón que habló sobre esto. Y órale, ahí le seguimos construyendo, como panalito de abejas, en donde se quedó la abejita anterior, pues ahí le seguimos construyendo y así se ha ido construyendo la humanidad. Creo que es un gran reto que tienen las universidades para, pues justamente, que ellos tengan la responsabilidad para que vayan haciendo una vida profesional desde el día uno, ¿me explico? Tú vas haciendo tu currículum, ya no pides el currículum, ya no se usa. O sea, ¿qué es usa? Enséñame tu portafolio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? ¿Sabes? ¿En dónde está? Te voy a dar fíjate, nosotros tenemos en Garo Studio, hacemos publicidad, todos los talentos, acá está Ángeles, allá está Lalo, y hay diseño y todo esto, ¿no? Todos los talentos que han sido revelados es gente que yo conocí trabajando en lo que trabajan, trabajando apasionadamente en lo que trabajan, ¿sabes? A ellos te lo pueden decir, nunca les pregunté dónde estuvieron, ni sé. Y ¿sabes qué? Ni me importa. Pero ¿qué veo? Yo vi, está la historia de Dali, por ejemplo, que no sé si se la he platicado acá, pero yo vi una campaña que a mí me gustó. Yo esa campaña la vi, y entonces la vi, y cuando me dijeron, oye, no, pues es que ella hizo esa campaña, y ¿sabes? Que menos dije yo, a ojos cerrados dije yo, quiero, ¿sabes? Porque a mí me había gustado, ¿sabes? O sea, es muy distinto a que tú pidas, tú ya ves el producto de las cosas hechas, ¿no? Y hoy, pues lo que hay que hacer, Giovanni, yo creo que esa es tu tarea de todos los días, es motivar a que los chavos verdaderamente tengan hambre y ganas de mostrarse, de que no le tengan miedo, en una época en la que hay nuevos miedos, en que ahorita que hablamos de fobias, nuevas cosas, nuevas circunstancias. Yo creo que hoy pues, vivimos en una época en la que estando muy comunicados y mucha información y mucha comunicación, vivimos una soledad tremenda de los chavos, una incertidumbre, una inseguridad que les ha dejado la pandemia para tomar decisiones hasta de las más básicas. Seguro te lo has topado y ahorita quiero que me hables de eso. Pero ¿qué esperamos de esta generación? ¿Cuáles son los retos que tú ves en esta generación? Y cómo motivar a esta generación para que entienda todas estas nuevas realidades. A ver, en muchos, yo sé que a mí me da esperanza hablar de jóvenes, ¿sabes? Yo veo muchos que están y que yo digo, no manches, o sea, no le tienes que explicar, ya entendió y afortunadamente siempre ha habido eso. Tampoco no te voy a decir que antes no había, no, siempre ha habido, es generaciones que los jóvenes son los que van haciendo los cambios sociales. Ellos son los que hacen los cambios sociales. Pero hoy sí se ve una crisis y quizás después de la pandemia, con el tiempo los libros de historia hablarán de esta nueva condición psicológica, afectiva, no sé, que nos dejó la pandemia, de unos chavos que pues se les frustraron. Tú tienes hijos igual que Juan, que se les frustró la graduación, la entrada a la universidad, la entrada en una especie de lejanía a través de esta online. Terrible, ¿no? Reto para toda la vida online, para que siga siendo encuentro para satisfacer otras cosas que la universidad tiene que hacer, o sea, ¿no? Reto para las personas, reto para todos los que están haciendo educación. ¿Cómo ves esta generación? ¿Qué esperas? ¿Cómo ves esto? Yo voy a decir algo bien importante. Creo que el reto no es solo de la universidad, es un reto social, ¿sí? Porque lo que pasa con muchos alumnos cuando trabajamos procesos colaborativos es que salen y afuera lo que se está premiando es el individualismo. No se está premiando la colaboración, no se está premiando al que lo hace bien. Es más, yo te diría, a ver, haz memoria de tus hijos cuando estaban en la época del kinder. El ser humano de manera natural colabora. Ayuda al otro, ayuda al que ve mal. Si ves niños chiquitos y uno está llorando, van y le preguntan, ¿tú por qué estás llorando? Ya no llores, ¿no? Entonces tienen ese ímpetu. Y conforme van creciendo y van teniendo contacto escolar, tengo que también decirlo, y social, la social les empieza a decir, no, tú sobresal,
¿no? Que los demás no importan, ¿no? O sea, tú síguele, hazlo tú. Estos influencers no son influencers colaborativos, son personas solas, haciendo ellos todo y queriendo ser el que tiene más seguidores, por ejemplo. No vemos procesos solidarios, realmente. Entonces, el reto está en la sociedad. Entonces, aunque yo trabaje dentro de la universidad del proceso colaborativo, cuando salen, al final del día sigue habiendo una competencia individual. Y yo voy a jalar y le voy a dar trabajo al que mejor lo hace, ¿no? Entonces, no genero esos procesos colaborativos. Y yo creo que eso incluso está afectando temas tan cruciales como la gente que nos gobierna. Me llamaba la atención, hicimos un convenio con una universidad canadiense y nos mostraban la evolución de los procesos de gobernación. Y dicen, es que hoy ya hablamos, en algún momento se habló de gobierno, de gobernabilidad, y nunca se regresaba hacia un proceso en ambas direcciones, sino el ciudadano demandaba al gobierno que le resolviera las cosas. Y el ciudadano no se responsabilizaba de nada. Porque era, pues si yo te pago los impuestos, pues haz lo que me tienes que hacer, ¿no? Hoy se habla de gobernanza. Y la gobernanza implica que ambos colaboremos porque tenemos parte en esto y como sociedad vamos a construir si vamos de la mano. Entonces, ok, tú me pagas tus impuestos, pero me tienes que ayudar a que juntos construyamos, ¿no? Entonces, si empezamos a migrar hacia allá, los esfuerzos que hoy hacemos las universidades van a poder encontrar un nicho en donde verdaderamente sí se tome en cuenta cuando colaboras con otros. Ahora, falta muchísimo. Ese es el gran reto, ¿no? Tenemos un problema pues vaya, ahorita más bien te estila a una sociedad que estira la mano, ¿no? Y así es un poco lo que se está haciendo. Entonces, no es cultura del esfuerzo, sino es cultura de tu gobierno, papá gobierna como tú tienes, dame, ¿no? Y bueno, eso es lo que se está abordando. Y ahí están los retos, y se pondrán los retos y seguirá el camino educativo y habrá que estar ahora sí que ahí haciendo. Es muy interesante, es muy apasionante. A mí realmente cuando se habla de tecnología, cuando se habla de las nuevas cosas, me apasiona. Para nosotros se nos hace reto. Ahora haremos algunos proyectos educativos interesantes este año en que justamente lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que la tecnología sirva y sí para la labor educativa, ¿no? Y cómo lo haga sin perder la calidez de lo humano y sin la perspectiva y atendiendo a objetivos y que responden a una misión universitaria determinada, ¿sabes? De valores, de tal. Y pues en eso estamos, ¿no? Para mí cambió mucho después de la pandemia, simplemente pararte a hacer una canción, enfrente de... Porque yo estaba acostumbrado a que, pues el chavito era yo o su oportunidad de ver música en vivo así, pues era, ¿sabes? Hoy compites con demasiados. Y quien tiene talento se pone en el internet tal, y que es muy bueno. Hemos descubierto cosas que no habíamos descubierto jamás si no estuviera el internet. Bendito internet para eso, pero creo que también tanta información y a veces les genera un poco de ansiedad y entonces también los paraliza. Es un reto enorme el que tienen quien está haciendo educación ahora. Y dime qué oportunidades ves. Hablemos bien de esa parte esperanzadora que seguramente ves. ¿Sabes qué me fascina? Ya lo decía hasta hace un momento. Creo que cuando estamos todos en la etapa juvenil, tienes definitivamente la motivación y la firme creencia de que puedes transformar todo y que lo puedes revolucionar. Y sí sientes esa semilla, de claro, nos juntamos y esto se cambia, ¿no? Y esto se hace diferente. Y es curioso, pero eso no se experimenta en otras etapas de la vida. Es en ese momento cuando no le temes a nada porque no lo calibras tanto, cuando sabes que no hay tanto que perder. Hoy te dicen, a ver, ve marcha, y empiezas a pensar en mis hijos y si me pasa algo. En esa etapa dices, sí voy y marcho, ¿no? Sí voy y digo, sí voy y me levanto. Entonces, afortunadamente, a pesar de todo lo que podamos imaginar, los jóvenes de hoy siguen teniendo esa semilla transformadora y revolucionaria, porque sí quieren cambiar al mundo. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Estuve en un panel en donde había jóvenes de muchas universidades platicando con rectores. Estaba esto en la cercanía a las votaciones que teníamos en nuestro país, porque estuvimos haciendo un montón de esfuerzos para promover el voto, porque sabíamos que de los jóvenes dependía la decisión y demás. Y de repente nos empiezan a decir ellos, es que para ustedes es muy fácil exigirnos y decirnos,
analicen, voten, piensen, pero eso no nos lo enseñan ni lo podemos ver atestiguado en ustedes. Entonces, nos piden mucho, pero ustedes no son capaces ni de hacer lo que nos piden. No, hombre, o sea, fue como si nos hubieran echado una cubeta de agua congelada. Dijimos, es verdad, les demandamos un montón de cosas y no hemos sido testimonio de ellos. De ello, nos decían, a ver, ¿a qué líder quieren que sigamos? Menciónennos uno, que nos marque pauta, ¿no? ¿Quién está haciendo el análisis correcto? Nos empezaron a regresar a nosotros todo lo que siempre les estábamos pidiendo. Nos dejaron callados, Edgar. Pero nos encantó que tuvieran esa valentía. Y para mí es la segunda característica que nos da mucha esperanza, que es que a pesar de que haya carencias, de que tengan temores, de que el mundo esté como esté, siguen siendo muy valientes. Y eso me encanta. Salud, salud. Benito, oye, ahora háblame de la universidad, de lo que estás haciendo, de lo que viene, de lo que está en tu mente y en tu corazón. Proyectos, te conozco y siempre traes proyectos y siempre estás, se dice que no te estás quieta, yo atestiguo eso. Y dime qué hay en ti ahorita, o sea, en qué andas metida y qué viene. Muchísimas cosas. Yo creo que uno de los proyectos que más me ha entusiasmado a la universidad y que sigue creciendo y que lo seguimos viendo, tiene que ver justamente con ayudar a los jóvenes a este proceso de sobrellevar resilientemente cualquier elemento emocional que traigan de fondo, aprender a acompañarse. Y te voy a contar de dónde surgió y por qué me impactó tanto. Hace un par de años, la Universidad Central de Chile me invita a dar una conferencia. Pues fui, di la conferencia, etcétera. Oigan, ¿ya dónde puedo ir en la tarde? No, pues vaya al Costanera, que es un edificio muy bonito y que es un centro comercial enorme, ¿no? Cada piso es venden una cosa diferente, ¿no? Piso de perfumes, un piso de ropa, un piso. Y entonces, pues yo empiezo a darle la vuelta a los pisos y pues son escaleras eléctricas, ¿no? Que van y vienen, van y vienen. Pero cada vez que yo llegaba a un siguiente piso, me encontraba como con un promocional que decía, tú vales mucho, ¿no? Y ten en cuenta que todos estamos acá para ayudarte y te queremos. Y decía, qué raro encontrar en un centro comercial una campaña como de autoestima, decía yo, ¿no? Y era en rosa, además. Y el otro, y el otro. Y decía, si en algún momento te sientes mal, llama. Y había teléfonos. Si ves a alguien triste, acompáñalo, ¿no? Acércale la línea tal. Y decía yo, qué cosa tan curiosa, ¿no? Qué interesante. Qué sociedad tan empática con el tema emocional. Al día siguiente voy a otra universidad y le pregunto al rector, oiga, estoy bien sorprendida de este tipo de campañas. Qué interesante que hagan esas campañas. Y me contesta, sí, es que hay tantos suicidios. El último que se lanzó en el Costanera, del 5º piso, cayó encima de otro. Y entonces por eso usted que tuvieron que poner unos acrílicos para que la gente no se asome. Y estas campañas y estos teléfonos, me impactó muchísimo. Me dijo, bueno, y no le cuento cómo se ponen las cosas en invierno, porque acá la gente se deprime más. O sea, avisorar esa posibilidad me asustó. Entonces yo regresé a la universidad y les dije, a ver, nos tenemos que tomar muy en serio el tema del acompañamiento, porque hoy empezamos como a dejarlo por a un lado, ¿no? Entonces generamos procesos muy interesantes de acompañamiento que hoy tienen un proyecto mucho más fuerte, que se están llevando a cabo en muchas universidades y que están empezando a abrir las puertas de que jóvenes, pero también adultos en nuestras comunidades universitarias, sepan pedir ayuda y sepan levantar la mano y regresemos a un punto de mucha humanidad. Y eso está sensibilizando. Y era algo que habíamos dejado de lado. Porque decíamos, pues viene aquí por un título universitario, ¿no? Viene acá para que le formemos en emprendimiento, en liderazgo. Hoy decimos, no, es que hay que regresar al origen, al punto número 1, ¿no? Y todo lo demás. Esa es la parte interesante. Y todo lo demás. Entonces creo que definitivamente es uno de los aspectos que más me apasiona. Y el otro está muy conectado con el futuro de nuestro país, que es el nearshoring. Esta parte debe haber una conectividad de los ecosistemas regionales y hacia dónde vamos a ir. Es muy fuerte porque es la otra cara de la moneda. Entonces, por un lado, no perder la humanización y el proceso de acompañamiento, comprender a quien está vulnerable,
pero no quedarse atrás en las posibilidades de lo que el futuro nos está deparando, que es la gran oportunidad de nuestro país. Y nos estamos enfocando a eso, ¿eh? Y en Oaxaca estamos visualizando carreras que tienen que ver con logística, que tienen que ver con todo el tema mezcalero, pero a otro nivel, con el tema cafetalero, pero a otro nivel, porque va a empezar a haber vocaciones regionales. Entonces, ya no solamente ver las carreras tradicionales, sino empezar a enfocarnos a la vocación de la región y desarrollar especialistas en esa vocación. Es que así como entiendes a una persona, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tu región? ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? O sea, abre los ojos y ve, ahí están las oportunidades. Y las universidades y todos ahora sí que ir a por ello, ¿me explico? O sea, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos. Y mira, siempre está esta onda de que lo académico como medio enfrentado a lo profesional, ¿no? O sea, y dice, vuelvo a la academia, pero es como si te pusieras en una esfera de cristal. No, yo creo que hay que arremangarse, la academia tiene que salir a la ayuda de, ¿sabes? Los que están haciendo los procesos, los que están haciendo los gobiernos, tienen que informarse mejor y tienen que ir, ¿sabes? Y entonces tendremos el nivel realmente para que si queremos en salud ser Dinamarca, pues hay que chambearle como los de Dinamarca, no es gratis, ¿no? Y creo que en esa mentalidad pienso que debemos ponerlo. A mí lo que me ha llamado mucho la atención en Oaxaca, por ejemplo, fíjate, yo te lo puedo decir de los chefs, ¿no? Antes, o sea, hay un boom muy cañón. La cocina oaxaqueña es espectacular, siempre ha sido. Pero hoy los chavos que están de Reyes Etla ya salieron, ya fueron a la nahua, ya viajaron. Y ahora están haciendo queso holandés ¿sabes? O sea, entonces, pero enriquecido porque le ponen epazote ¿sabes? O sea, como que esa onda. Entonces, viene el turismo y de por sí somos un mosaico cultural. Y luego se encuentran esos saberes ya muy elevados en lo gastronómico que dices, esto no nació así nada más, como el quesillo que fue una onda de temperaturas y te cuentan la historia. No, ahora ya es una onda cultural. ¿Qué pasa si traemos eso de allá y lo mezclamos con esto de acá? Esa onda donde ya no hay fronteras, donde ya somos un solo mundo y donde mi riqueza cultural la conozco bien y sé dónde aplicar, ¿no? Y cómo aplicar. Eso es maravilloso. Y entonces vas a ver que ahora va a haber unos chefs oaxaqueños que van a estar siendo punta de lanza seguramente en innovaciones en creatividad de lo que habrá. Y eso a mí me llena de esperanza. Y ese es ese espíritu que se nació, sabedores de lo que tiene su región. Porque en el chef, nadie mejor que los chefs para esa onda de la regionalización, porque ahí está el fuerte. ¿En dónde están pues simplemente las regiones del vino tienen denominación de origen, el mezcal lo tiene? Bueno, ¿sabes que hay una cabra endémica que solo existe en Oaxaca? No sabía. En la Mixteca. No sabía. Fíjate. Y que el queso de cabra, que proviene de esa cabra, es delicioso y no lo vas a poder probar en otro lugar. Es verdaderamente endémica. Lo que se busca ahora son las experiencias endémicas. Justamente, llévame a donde no hay en otro lado del mundo. Sí, la experiencia. Y donde están ahora, pero ahora es la riqueza de que están los chefs allá en el Cordon Bleu, donde los tienes, ¿no? O sea, antes tenían que venirse acá a estudiar eso, y ahora lo están descubriendo, y ahora estamos listos para reconocer esa cabra, vamos a decir, y en el buen sentido, pues, explotar toda la riqueza que tiene, ¿no? Para que implica, y todo eso implica desarrollo. Pues, padrísimo, ¿no? O sea, viene esperanza, sí, ¿no? Esa es una gran esperanza y te voy a decir cuál es la otra importantísima. Que también las universidades nos sentemos en los procesos de negociación en donde antes solo se sentaban las empresas. Eso va a ser un cambio muy importante, ¿no? Estudiábamos qué estaba pasando, por qué de repente China tuvo ese boom y por qué México, que tuvo un tratado de libre comercio, no tuvo ese boom. Fue porque China negoció a través de sus universidades que la tecnología que llegara tenían 5 años para que entonces se compartiera en las universidades, que las empresas no se podían guardar el secreto industrial de esa tecnología. Entonces le empezaron a imitar y le empezaron a mejorar. Entonces, todo lo que va a llegar a nuestro país, y esto que tú comentas, acaba siendo una fusión de compartir esos secretos que había. Porque, bueno, antes era el queso holandés, pero ahora ya está abierto el secreto del queso holandés. Y como yo traigo mi conocimiento del quesillo, pues entonces las nuevas generaciones no temen generar fusiones o tomar lo mejor de X cosa o ideas. Entonces nos vamos a encontrar con servicios, experiencias y productos creativos inexistentes antes que le van a dar toda una vuelta a las cosas, sumados a sustentabilidad, porque tenemos generaciones muy preocupadas por el tema ambiental. Y eso está padrísimo. Entonces creemos que van a
a tener mucha más responsabilidad que nosotros en lo que están haciendo. Entonces, se vuelve de verdad una rueda virtuosa el que puedan hacer esto y que haya cero fronteras, incluso en el conocimiento. Entrar a la parte ética, que es otro rollazazazazo, pero ya no hay fronteras. Tú, como te lo decía, tú puedes aprender lo que quieras aprender. Está a un clic de velocidad. Me vas a encontrar a lo mejor dando un tutorial, una plática, algo. Pues el compromiso ético, ese estará ahí puesto y creo que pues ese no debe de regir, yo creo hoy más que nunca, debe de regir todo lo que hacemos los seres humanos. Yo veo con esperanza muchas cosas, creo que esta generación tiene mucho que enseñarnos, quizá porque tengo hijos de estas generaciones así, que veo una creatividad también inusual, veo una preocupación, yo muchos juicios por tanta información, muchos juicios que ellos tienen sobre el mundo, sobre la vida, cierto, hay semillitas ya de madurez, me impresionan y digo, yo no las tenía a esa edad. Yo estaba en otra onda y ellos pues tienen tanta información que pues eso les ha hecho, ¿no? Entonces no todo es, porque luego a veces se habla de los jóvenes como una onda como de desesperanza. Uh-huh. No, yo no lo creo así, ¿eh? Creo que es lo más esperanzador que tenemos. Coincido contigo, ¿eh? Yo también veo en mis hijos un espíritu crítico que yo antes no veía, ¿eh? Porque se topan con una ola de información, pero hoy saben distinguir, lo que es fake de lo que es realidad. Cosa que antes nosotros no nos preocupábamos. Si te la creías, si estaba en un libro era de veras, ya era verdad. No lo hacen así. O sea, sí tenemos generaciones maravillosas. Fíjate que lo fake, pues apenas nació. O sea, ¿sí me explicó? Porque no había lo fake, porque tanta cosa que pues, obviamente no todo es nada. Y entonces es curioso, pero ellos tienen esa, pues ya van desarrollando y lo van a tener que hacer por necesidad, ese radar de dónde está la verdad. Y entonces creo que hay, pues como cuando tú te ejercitas, ¿no? O sea, cuando tú te ejercitas un músculo, dices, si tú no ejercitas el músculo, se atrofia. Si tú lo ejercitas, se fortalece. Entonces creo que hay ese discernimiento, ese estar viendo, es positivo y yo veo que vendrán cosas muy buenas. Lo que no ha cambiado en la educación es que se usan los útiles escolares desde que vas a la escuela y todo. Hay una canción por ahí que quiero compartir y platicar un poco la historia, porque me acuerdo cuando hice Recuerdos de mi escuela, que lo hice en el 2010, yo tenía la necesidad, quería hacer una canción que hablara de la educación, pero hay muchos niveles en ese disco de hablar de la maestra, de tal, porque así como hicimos la Recuerdos de casa, para hablar de la familia, como esa cosmovisión existencial, la segunda casa es la escuela. La segunda es la casa de la escuela. Y es una cosa bonita de esos dos discos porque la segunda casa es la escuela y la primera escuela es la casa. Entonces hay una corresponsabilidad y entonces recuerdos de casa y recuerdos de mi escuela. Pero para hacer recuerdos de mi escuela hicimos igual la lista. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Teníamos que hablar de los útiles. Entonces yo de los útiles, mis hijos eran muy chiquitos y entonces ahí yo todavía no tenía hijos, sí, en el 2010 pues estaba muy, muy, muy chiquitos, Edgar ya estaba, pero la idea era hablar de todos los niveles y de las listas que hay una queja que siempre ha habido desde mi mamá, se quejaba de que pedían muchas cosas para la escuela. Entonces hacer una lista de útiles, literal, pero una lista real de la que usaba en ese 2010. Entonces hoy me da risa porque veo algunas cosas que pues ya han evolucionado o se llaman distinto y tuve oportunidad de cantar en Chile, de cantar en Estados Unidos, le llaman de diferente manera a las cosas que yo puse ahí. Pero bueno, eso se vale, ¿no? Y se vale. Y sí, coincidían, ¿no? De fondo. Hay muchas cosas que a lo mejor ya no se usan tanto, tal, pero hice una lista que me acuerdo que te pedí. ¿Te acordarás de eso? Me acuerdo, me mandaste un mensaje y me dijiste, quiero hacer una canción sobre los útiles. Y como luego las listas de la escuela en la que estás son muy largas, a ver, compárteme una, ¿no? Y me dices, pero que además sea lo que normalmente a cualquier alumno le piden, no que sea para los de primero o segundo, sino lo que siempre están pidiendo. Ah, que claro que sí. Me acuerdo perfecto que me fui a mi computadora y vi en ese momento las listas reales que les mandábamos a los papás. Y cuando vi la cantidad de cosas que le pedí, dije, oh, qué pena, ¿no? Y entonces yo quería conjuntar en una sola las tres, porque mandábamos tres, una para primero y segundo, otra para tercero y cuarto, y una para quinto y sexto. Entonces, pues ya, ¿no? Traté de ver cuáles eran las cosas homólogas y era un listón. Me acuerdo que ya te lo mandé y si me dijiste, todo esto piden. Y yo ya no te contesté y eso que le quité. Y hiciste la la canción de los útiles. Mira, te voy a decir, es una canción que igual, siempre que platicamos del abuelo, pero los útiles, me tocó, fíjate, ir a Mérida, Yucatán. Una vez fui a un concierto y hicimos un concierto ahí que hicimos con la Unión de Padres, creo.
Y entonces yo sí vi unos chavos que dije, uy, el típico chavo que lo tapó, que era para niños, ¿no? Unos chavos dije, ese es el típico que viene medio obligado, a lo mejor no tenían dónde dejarlo, pero estaban metidazos. Y al final se me acercan, me cantaron la del abuelo y la de los útiles, que mira que para saberse la de los útiles hay que tener memoria. Y se sabía la de los útiles. Un trabalenguas. Entonces digo, qué padre. Me contaron muchas anécdotas y creo que pues es lo padre, ¿no? Que la escuela se vuelve una experiencia, que es parte de lo que somos y que la recuerdas con el tiempo. Entre más tiempo pasa, la recuerdas con más cariño. Y eso le pasaba a estos chavos y me iban a hablar así de agradecimiento de la escuela y tal. Esa y la de nunca la voy a olvidar, que es la de la escuela, cuando esa la cantan en las graduaciones de sexto año y es una chilladera, fíjate, de despedirse de su escuela. Canciones que yo sigo cantando cuando se puede. Quiero cantarte la canción de Los Útiles. Siempre cerramos con una canción, con ella agradecerte que hayas estado este ratito platicando. Siempre es un gusto. Seguiremos platicando toda la vida, Giovanni, porque así seguiremos compartiendo momentos, pero me da gusto que podamos tener, aunque sea de este tema, para mí de los fundamentales que hablaremos en casa, pero la educación es para mí una pasión y creo que es algo en donde podemos seguir aportando desde donde estemos y podemos hacer mucho. Tú tienes mucha oportunidad de hacerlo. Quiero reconocerte, felicitarte. Eres una mujer de mucho impulso, siempre lo hemos dicho, inquieta, está haciendo cosas por Oaxaca. Me gusta ver a oaxaqueños que la están haciendo, que la están rompiendo en grande. Siempre me ha sido un orgullo decir yo soy su amigo y pues bienvenida, sabes que esta es tu casa, mi familia es tu familia y siempre será así. Oye, y yo creo que también le has de sacar lágrimas con la de útiles, pero a los papás. Ahorita van a ver útiles del disco Recuerdos de mi escuela. Así es. Lista proporcionada real por Giovanni en aquel real. entonces. Perfecto. Ay, muchas gracias. Vamos a escucharla. Tiene mucho que no la escucho, ¿eh? Ya vienen las clases, este año va a empezar. Se preparan ya los chicos, se preparan ya los grandes. Las sorpresas son iguales para niños y papás. La mochila está vacía, todos somos expectantes. Ya viene la lista que nos dice qué comprar. Como eres chiquito, pues 3 crayones pedirán. Ajá. Acuarelas y pinceles, crayones, cascabeles, lápiz, lapicera, plumones y plumeras, sacapuntas normal, sacapuntas triangular, un libro con letras grandes y un libro de colorear, lápiz adhesivo, pasta y vaso con cepillo, suéter y chaleco, pants y short adentro, hojas, cartulinas, papel lustre, papel china, un juguete para armar, un papel para calcar, un babero y 8 botes de pintura. ¿Digital? Pero si tú todavía no sabes usar la computadora, es preescolar, no inventen. Pequeña lista de útiles, 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 útiles. A ver, ¿quiere que su hijo aprenda o no? ¿Qué no ve que nuestro sistema es de inteligencias múltiples, personalizado, bilingüe, con estimulación temprana, orientado a la calidad, con extracto de Montessori, desarrollo de expresión creativa no verbal? ¿Y eso con qué se come? Ya vienen las clases, este año va a empezar. Se preparan ya los chicos, se preparan ya los grandes. Las sorpresas son iguales para niños y papás. La mochila está vacía, todos somos expectantes. Ya viene la lista que nos pone a temblar. Como ahora es primaria, pues ahora sí se apiadarán, ¿no? Ajá. 2 fotografías, un juego de geometría, papel cascarón, mapamundi de cartón, libreta profesional, una goma de borrar, tijeras, diccionario, abaco y abecedario, guantes de tela, una toalla, cinta, canela y 2 cuadernos doble raya, chamarra, sudadera, estuches, lonchera, lupas, micas, folder, 2 botes con tapadera, pegamento blanco, chico, jumbo y mediano, lápiz bicolor, lapicero y marcador. ¡Ya! Y eso que apenas voy a la mitad. A ver, hijo, ven acá. Confiesa, ¿qué estudias? ¿Primaria o arquitectura? Pequeña lista de útiles, 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 útiles. Mamá, ya se me acabó la goma de borrar, pero si está toda mordisqueada, ya te la comiste. Por eso digo que ya se acabó.
lista de útiles, 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 útiles. Ahí está.